En nuestra época posmoderna, es común ver que hoy en día todo producto tiene derivados, en todas las formas y presentaciones, y en este canal no somos ajenos a ello. Después de todo, Warhammer es uno de los principales temas que tocamos, una saga que cuenta con videojuegos, series animadas, películas, libros, cómics, y cuanto uno pueda imaginar. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de nuestra querida saga de Doom. Pues la franquicia de los soldados futuristas y las invasiones demoníacas realmente no ha tenido una gran exposición fuera de los videojuegos. Apenas tenemos cosas como un cómic. Literalmente solo uno. 2 películas. Cada una notoriamente peor que la anterior. 2 juegos de mesa. De los cuales, bueno, al menos sabemos que el de 2016 tiene miniaturas de alta calidad. Algo de mercancía. Y para nuestra sorpresa, resulta que Don también ha incursionado en la literatura, y de manera más substanciosa que con los otros medios. Esto, al menos a mí, me resulta sorprendente, pues aunque soy de esos individuos a los que les gusta sacarle hasta la última gota de historia a una obra, también soy el primero en reconocer que Don no se creó exactamente para ser una inspiración literaria, y aún así tiene bastantes libros. Novelas enteras basadas en la lucha contra los demonios, los cuales, por supuesto, revisaremos en este audiovisual. Comenzaremos hablando de una duología de novelas cuya historia fuera de las páginas es tan interesante como la que yace impresa en sus páginas. Doom. Apocol Capul. En español. Doom, las puertas del infierno, y Doom, Tiscitotus. Que se traduce a Doom, purgatorio. Estas se tratan de 2 novelas de Don sin licencia, escritas por el autor húngaro András Gaspar, aunque, debido a la naturaleza no oficial de estos trabajos, escribió estas bajo el seudónimo de Damien Forestal, publicando ambos libros en 1995, bajo el sello de la editorial Valhalla Lodge. Ahora, sale la pregunta. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué una editorial publicaría 2 novelas sin permiso de una propiedad intelectual que no les pertenece? Bueno, la historia es realmente surreal. Comencemos dejando en claro que los acontecimientos se narran desde la perspectiva del usuario bajo el seudónimo de Stoiki, de la página IDDQ de Húngara, alguien que presuntamente trabajó en la editorial Valhalla Lodge, y de manera cercana con el autor de las novelas, András Gaspar. Según esta persona, la historia comenzaría con otro libro de Doom, el relativamente conocido, Masters of Doom, un libro documental que relata la creación del videojuego Matademonios, el cual fue conseguido, entre comillas, por la editorial Valhalla, pues lo que se sospecha es que la editorial, o nunca consiguió el permiso, y publicó el libro sin licencia de todos modos, o peor aún, que ésta sí firmó un contrato por los derechos, pero al último momento jamás pagó por estos. Eso está bien descarado hasta para estándares empresariales actuales. Y al parecer pudieron salirse con la suya, ya que la pena de las leyes de derechos de autor en Hungría, en esa época, era considerablemente diferente a la actualidad, y con todo eso en mente, por supuesto que lo harían otra vez, y lo llevarían al siguiente nivel. Es aquí donde entra el autor, András, quien da la casualidad que también es uno de los fundadores de Valhalla. Esta persona vería una gran oportunidad en obtener licencias para libros y escribirlos bajo un seudónimo estadounidense, dando así origen a los 2 libros de Doom ya nombrados. Y lo peor es que le funcionó, con todo y saltándose la parte de la licencia, no solo porque logró hacer creer a la gente de que en verdad se trataba de un autor estadounidense, también porque sus trabajos estaban genuinamente bien hechos. Podemos dar cierta fe de la calidad, pues al momento de investigar todo este caso, los comentarios de los lectores de ese país no dejaban de alabar la novela, con toda clase de comentarios altamente positivos y puntuaciones muy altas. Aquí un ejemplo. No hace mucho que Doom cumplió 20 años, así que pensé en leer las 2 novelas húngaras en relación con la ocasión. La historia del juego es bastante simple, un experimento sale mal, vienen monstruos, y hay que despedazarlos a todos sin morir en el proceso, así que una buena pregunta era, ¿cómo sacaron de esto más de 300 páginas? Bueno, debo decir que es una historia bastante buena. Aunque solo quedan algunos elementos básicos, las cosas inventadas individualmente encajan muy bien en la imagen y se adaptan a la atmósfera del juego. A diferencia de los oponentes de las novelas oficiales de Doom, aquí hay oponentes realmente infernales, en los que puedes reconocer a las criaturas del juego, aunque también hay criaturas únicas.
La situación es similar en el campo de las armas, desde el viejo doble cañón, hasta el plasma y el BFG 9000. En cuanto a los personajes, aquí la imaginación del escritor podía volar con total libertad, ya que en el juego controlábamos a un soldado anónimo. El personaje principal ya tiene un nombre aquí, de hecho, e inmediatamente se convirtió en dos, con una historia de fondo bien fundada. A decir verdad, sentí que estas bases daban para más, tal vez no hubiera estado de más aprovecharla. Por lo demás, los dos personajes están bien pensados, Oleg y Milne forman una pareja interesante y agradable. En lo que los autores merecen un crédito especial es, por un lado, entrelazar los códigos de trucos de Doom en la historia de una forma u otra, así como vincular la historia Wolfenstein 3D con un determinado personaje. Pero a todo esto, ¿y de qué tratan las puertas del infierno y purgatorio? La primera novela nos lleva al papel de un soldado ucraniano llamado Oleg Gontar, el cual posee beneficiosas mutaciones heredadas de sus abuelos sobrevivientes al desastre de Chernobyl, siendo un combatiente gigante y de descomunal fuerza, el cual ha de combinar sus habilidades con el tácticamente brillante pero gravemente herido capitán Andrew Milne, así que al tener la conciencia de ese hombre cargada en su propio cerebro, se crea una combinación única de fuerza e intelecto. De esta manera, juntos son enviados a una base de investigación ultrasecreta de la Unión Aerospace Corporation, la UAC, en los desiertos rojos de Marte, donde se ha informado de una perturbación. El origen: el sacerdote maníaco Fuentes, quien ha escapado de su prisión, y ha obtenido un misterioso objeto alienígena que se estaba investigando en la base, conocido como el espejo. Y mediante el uso de este enigmático dispositivo, el sacerdote ha logrado desatar las fuerzas del infierno. Por lo que el objetivo es limpiar la estación científica de la UAC de aquellos que han tomado posesión de ella. Con todas las piezas en el tablero, el escuadrón de comandos de élite formado por una sola persona se enfrentará a mucho más que prisioneros de poca monta, sino a un sacerdote maníaco que comanda las fuerzas más destructivas del cosmos. La segunda novela, Purgatory, nos lleva a la nada pintoresca ciudad de Rabat, con el capitán Andrew Milne recuperando el conocimiento, y con la tarea de rastrear a Oleg Gontar, quien fue visto por última vez en la estación científica de la UAC en Marte. Según sus superiores, Milne es el único que puede detener al rabioso ucraniano, quien aparece aquí y allá en la Tierra, mientras se dirige hacia las ruinas de Moscú, persiguiendo a un monstruoso halcón y un fantasma llamado Fuentes. Sin embargo, parece que ese no es el destino final del horror nacido del espejo. Una cosa que me gustaría resaltar, es ese tema de que el soldado Oleg es un soldado mucho más poderoso gracias a afortunadas mutaciones, lo cual me recuerda un poco al concepto de la película de Doom, con los genes adicionales y demás. ¿Será que se inspiraron de estos libros para el guión? De ser así, qué decisión tan extraña. Pero mejor comenten, ¿qué opinan tras conocer un poco más de ambas historias? En mi caso, diría que estoy de acuerdo con los lectores húngaros, ya que pude conseguir el primer libro en dicho idioma, y, por lo que pude leer gracias a un traductor, tiene elementos realmente positivos. No entraré en terreno de spoilers, pero me convencí de esto tras leer la descripción tan detallada y grotesca de un Arachnotron. Resultó ser una réplica del horror que vi en el monitor. Deslizándose hacia Marte, en tamaño natural, sin duda inspiraba más respeto, y causaba al menos el mismo disgusto. Su cuerpo, que se movía sobre 8 zancos de hierro, estaba cubierto de manchas, crecimientos y verrugas. Por encima del anillo que rodeaba la cabeza, palpitaba vivo el cerebro enorme, profundamente surcado, del color del vientre de un buey revuelto. Pero en el rostro humano de sonrisa torcida, lo reconocí como el padre Fuentes, el abanico Álvaro, que, con la ayuda de su poder, finalmente había adquirido un cuerpo que coincidía con su espíritu, y ahora estaba listo para luchar. Páginas 129-130. Con todo esto, creo que ya podemos pasar al siguiente conjunto de novelas, la duología de Doom 3, 2 libros lanzados en 2008 y 2009 respectivamente, los cuales son una novelización de los sucesos ocurridos en su contraparte videojugabilística. De hecho, están escritos por el mismo escritor detrás de la historia de Doom 3 y su DLC, Mateu Costello.
Sin embargo, cabe aclarar que este par de libros solo cubren el juego principal, pues originalmente se pensaba lanzar un tercer libro, el cual fue cancelado. ¿Por qué? Nadie lo sabe realmente, lo único que pude descubrir se remonta al año de 2010, en los foros de Gone World, donde el usuario Perescam logró comunicarse vía email con el escritor, y según este, ya tenía un boceto sobre la novela, pero la editorial por alguna razón prefirió quedarse solo con los 2 primeros libros. Tengo una hipótesis personal, y es que es justo en el año de 2009 que id Software es adquirida por ZeniMax Media, así que, con la nueva administración a la cabeza, estos habrían visto la tercera entrega como un gasto innecesario, cancelando su lanzamiento y quedándose solo con la novelización del juego base. Pero esas solo son las conjeturas de un servidor, tal vez jamás sepamos la respuesta real. En cuanto a la trama, aunque esta, en esencia, sigue los acontecimientos vistos en Dawn 3, se encarga de ampliar la historia para dar un detalle y trasfondo mucho mayor a todos los sucesos de los que somos testigos. ¿Qué tal si repasamos las historias de ambas obras? El primer libro se trata de Worlds on Fire, Mundos en Llamas, el cual nos lleva al año 2144, en una realidad donde la batalla por los preciosos recursos de la Tierra se ha prolongado durante un siglo. Con las economías globales en ruinas y con la amenaza de una guerra mundial total siendo más que una posibilidad, el gobierno de los Estados Unidos recurrió a la Union Aerospace Corporation, dándole carta blanca en el planeta Marte, en un intento desesperado por construir un puesto avanzado fuera del planeta, que pudiera proporcionar recursos y ventaja militar, además de algo tan secreto que ni siquiera los miembros del gobierno tienen idea de ello. El teniente de la Marina de Operaciones Especiales, John Kane, alguna vez fue una revista, simplemente estaba contento de tener un trabajo, y no podía importarle menos la política mientras el cheque del tío Sam fuera cobrado. Pero eso fue antes de que escuchara su conciencia y desobedeciera una orden directa. Degradado a soldado raso, Kane ha sido resignado a los Marines Espaciales de Estados Unidos, el ejército privado de la UAC, con la perspectiva de convertirse en poco más que un guardia de seguridad glorificado en Marte. Ahora el destino del soldado Kane lo lleva a Mars City. La mezcla de una comunidad ambiental y un monumental centro de laboratorio, todo propiedad y bajo la protección de la UAC. Es un mundo extraño con un ambiente fatal, y las miles de personas que viven y trabajan dentro de la ciudad ya han comenzado a considerarse marcianos. Y lejos de Mars City, en los extraños sitios antiguos descubiertos en el planeta, un pequeño escuadrón de marines hace guardia mientras los científicos descubren glifos en las paredes y buscan artefactos, habiendo encontrado ya algo hasta ahora sorprendente e inexplicable, incluida la reliquia llamada U-1, apodado el Cubo de las Almas, y, desconocido para todos, portador de un caos destructivo y un horror indescriptible. El segundo libro se trata de Maelstrom, Vórtice, el cual nos ubica tras las secuelas dejadas por la primera invasión demoníaca, y nos hará ver la historia desde distintas perspectivas, pero como es de esperarse, nuestros protagonistas son los marines, con los soldados John Kane y Maria Moretz siendo el foco central. El cuerpo de marines espaciales marcianos trataba de mantener las cosas bajo control, pero esto no dura, ya que los demonios lanzan una segunda incursión, un ataque violento que destruye y zombifica aún más de Mars City, y los soldados de la UAC son quienes deben de luchar contra esta infestación, por lo que deberán avanzar a través de las ruinas y de hordas de demonios para buscar una solución definitiva para todo este horror. Afortunadamente, alguien sabe cómo parar esto, el investigador Kelly MacDonald, no confundir con el sargento Kelly, quien le contaría a Kane del artefacto U-1, mejor conocido como el Cubo de las Almas, lo único que podía acabar definitivamente con esta pesadilla, pero los demonios se adelantaron, y, con la ayuda de un traidor, lo llevaron a su dimensión. Por lo que Kane debería de armarse y adentrarse en el infierno, combatiendo a los horrores que moran en aquel plano infernal, luchando para obtener el cubo, y usar este mismo para detener de una vez por todas la invasión. Cuando todo llega a su fin, solo quedan zombies callejeros en Mars City desde el cierre del portal. Las tropas de la Armada evacúan a los heridos y a los civiles, incluido el propio Kane, una vez logró ser rescatado por su compañera Maria. Y hablando de Maria, ella, junto a otros supervivientes y los refuerzos de la Armada, se quedarán a comenzar a rehabilitar Mars City. Ella promete volverse a ver con Kane, ya que ambos saben que sienten algo el uno por el otro. Pero por ahora, todo el mundo se da cuenta de que restaurar Mars City será un trabajo enorme. Todo parece que ha terminado, ¿no es así?
Bueno, ¿recuerdas que mencioné que la historia del libro se abarcaba desde distintas perspectivas? Pues, además de la trama de los marines, la otra más importante es aquella del Dr. Kelleher, el actual CEO de la UAC. La historia de este hombre comenzó con una visita hacia su padre y fundador de la compañía, quien le advirtió que no jugase a ser Dios, pues Kelleher ha estado realizando toda clase de experimentos. Entre ellos, pruebas con portales en la Tierra, y las cosas que han empezado a emanar de estos. O, aún más enigmático, pruebas con una extraña bacteria que promete convertir a las personas en superhumanos. Una bacteria que no es que solo tome una relación simbiótica con su huésped, sino que se fusiona con él. Con ambas obras ya revisadas, podemos ver que este par de libros, en especial el primero, hacen un mayor énfasis en la ambientación, dando explicación a por qué las cosas son como son. El mejor ejemplo está en la delicada situación mundial que se vive en la Tierra, que parece estar al borde del colapso sin la necesidad de la intervención demoníaca. A su vez, no puedo evitar pensar que esta obra tuvo alguna influencia de la película, como el tema de la bacteria, nuevamente comparándolo a la idea de los genes extra, o el hecho de que el marine protagonista se llame también John, mismo nombre con el que los fans ahora identifican al personaje del videojuego. Y algo similar pasará con la última novela del vídeo, pero no nos adelantemos. Antes de pasar a la siguiente saga de novelas de Doom, me gustaría hacer algunas menciones honoríficas, para todos aquellos libros de Doom que abarcan otros géneros. Algunos de estos libros, son todas las guías oficiales de Doom, Doom 2, Doom 64, y Doom 3. Los manuales que acompañan a sus respectivos juegos. La otra cara de la moneda, que son las guías no oficiales. Todos aquellos libros de edición de Doom, los cuales imagino que habrían sido esenciales en aquellas épocas donde Internet aún no estaba tan masificado como ahora. Y de estas, me gustaría resaltar que las portadas son de lo más Metal. También tenemos libros más documentales, como El arte de Doom, y El arte de Doom Eternal, los últimos libros que se han sacado de la franquicia, y los cuales, como los nombres sugieren, repasan todo el material artístico que se elaboró para los juegos que recatapultaron la franquicia al estrellato. Sin separarnos demasiado de estos libros más documentales, tenemos ejemplares como The Making of Doom 3 y Doom: Scary Dark Fast, los cuales ahondan en el desarrollo de los juegos, o también está Masters of Doom, un referente cuando se trata de analizar el impacto de Doom en la cultura popular, y el cual casi tuvo una adaptación a una película en 2005 y serie en 2019, pero ambas ideas jamás llegaron a nada. Aunque los fanáticos se encargaron en parte de esto, con una animación humorística en el 2006. Ya que vimos a las menciones honoríficas, hay que señalar que entre todo este material adicional, existen fragmentos aquí y allá que expanden sobre el universo Doom, como el de la guía de estrategia oficial de Doom 2, que nos da un breve vistazo a la organización de los marines de la Tierra y cómo elaboraban sus estrategias para confrontar a las fuerzas demoníacas, todo mezclado con las instrucciones del manual para afrontar los retos del juego. Un particular concepto que sería retomado y expandido en The Lost Episodes of Doom, los episodios perdidos de Doom, un paquete conformado por una UAD de 3 episodios completos para el primer Doom, el cual está acompañado por un libro que, además de servir como una guía que detalla los niveles, también cuenta una historia, la cual detalla los horribles acontecimientos de una incursión demoníaca a Júpiter y sus lunas, Io y Calisto. No ahondaremos más en la historia por el momento, pues creo que sería mejor dedicarle su propio vídeo en el futuro, en la sección de Multiverso Doom, para explorar a detalle todo lo que el libro, en conjunto con el WAD, pueden ofrecernos. Ahora, tenemos que hablar de la saga de novelas de El experimento Plutonia, de Mike McD, un autor también conocido como Impie, que tal vez se le haga familiar a algunos, pues es un activo miembro de la comunidad de Doom, que ha trabajado en proyectos tales como Strange Irons, o Project Inner Heart, tan solo por nombrar un par. Esta talentosa persona, elaboró 3 libros que abarcan todo lo relacionado al primer juego de Doom, y lo expanden. Estas son Needed Been the Dead, The Shores of Hell, y por último, Inferno. La trilogía se centra en gran medida en el horror y los aspectos psicológicos de la premisa de Doom. Las historias tienen un tono notablemente nihilista, estando repletas de imágenes espantosas y finales perversos para los protagonistas condenados. Tal vez algunos tengan la duda de, ¿por qué se llama el experimento Plutonia, si se trata de Doom 1?
Aunque hay algunos elementos de la famosa WAD en la historia, e incluso de Doom 3, realmente tampoco estoy seguro del todo. Pero dejando eso de lado, suena realmente prometedor, ¿no es así? Pues esta tríada de novelas, a diferencia de todas las demás que hemos visto hasta el momento, no solo no es oficial, ni siquiera está bajo el sello de una editorial como la duología húngara, es un trabajo puramente de un fan para fans, por lo que, sí, este sería un fanfic. Sin embargo, la parte de la comunidad que lo ha leído, asegura no solo que es superior al fanfic promedio, también que superó incluso a los libros oficiales, tanto a los que ya repasamos, como a los que aún nos faltan. Y la verdad, estoy de acuerdo, por lo que si tienes conocimientos en inglés, o un buen traductor a la mano, recomendaría que se le echara un ojo. Después de todo, está disponible de manera gratuita en la página de Mike. Para finalizar, tenemos a lo que es posiblemente la saga literaria más influyente en toda la franquicia de Doom, tanto para bien, como, tal vez, para mal. La tetralogía de novelas clásicas, 4 libros escritos por los autores David Abu y Bradley Naueber, los cuales comprenden una narrativa unificada alrededor del marine espacial Flint Taggart, nuestro protagonista y también nuestro narrador, quien estará acompañado por toda una galería de personajes, de entre ellos, resaltando la soldado de primera y coprotagonista, Arlene Sanders. Ya de buenas a primeras, lo primero que hay que resaltar, es que es de estas novelas que sale el nombre de Flint Taggart, aquel seudónimo por el que los fanáticos han identificado al clásico Doomguy, y que, por lo visto, también está empezando a ser reconocido por la propia ID Software. Entonces, si es tan influyente, ¿de qué trata esta saga de novelas? Verán, eso es algo complicado. En las primeras novelas la historia, aunque sí tiene ciertas libertades artísticas, esta trata de ser una adaptación de Doom 1 y 2, pero conforme avanza, la cosa se va poniendo increíblemente surreal. Como el hecho de que descubrimos de que los demonios en realidad son criaturas genéticamente modificadas por sí mismos para parecerse a criaturas mitológicas del infierno bíblico, conocidos como los Fred. Así es, se llaman Freds, me gustaría estar bromeando, pero así es como les llaman. Y su aspecto natural, sin modificaciones, dice que tienen cuerpos rechonchos con grandes cabezas parecidas a alcachofas recubiertas de escamas como hojas, y con múltiples ojos. Tienen miembros delgados, con dedos como palillos afilados. Así que no son demonios reales del infierno, sino criaturas alienígenas creadas específicamente para aterrar y matar a los humanos. De hecho, los marines espaciales no viajan a un infierno real en ningún momento de las novelas. Así es, una saga de novelas de Doom en la que no hay ni demonios, ni infierno. Y las cosas no se detienen ahí, pues se van introduciendo más especies de alienígenas, como los Clave, una especie binaria, es decir, 2 seres mezclados que forman uno, y los cuales resulta que son el principal enemigo de los demonios, o mejor dicho, de los Freds. Y hablando de los Freds, ¿qué detuvo su invasión? Adivinen, ¿en serio, qué fue? ¿Habrán sido Doomguy y Arlene Sanders, los marines espaciales protagonistas? ¿O habrán sido estos llamados Clave? Bueno, déjenme decirles que no es ninguna de las dos opciones, fue otra especie alienígena, conocida como los Newbies, la cual después de acabar con los antagonistas principales, por alguna razón evolucionaron para convertirse en seres microscópicos unidos por una mente colmena, los cuales, al entrar en contacto con un ser humano, hacen que esté en un constante estado de miedo. ¿Hay alguna cura para esto? Sí, y es que tengas fe en algo, cualquier cosa, ya sea en alguna deidad o en una idea. Y esto, es solo una fracción de la locura desencadenada en esta saga novelaria, es verdaderamente incomprensible cómo es que pasamos de una saga de disparos y demonios, a esto, parece que todo lo que compone Doom va diluyéndose conforme más avanza la historia. Entiendo que los fans o incluso la propia saga principal haya jugueteado con la idea de que los demonios son alienígenas o viceversa, que los alienígenas son demonios, pero hasta ahí, esto es llevarlo a extremos absurdos. Si quisiera una historia de soldados contra aliens, ya soy aficionado a sagas como Halo, Duke Nukem, entre otros. Ni siquiera parece ya una historia de ciencia ficción, ni siquiera de fantasía, parece una historia de surrealismo espacial futurista. Y aunque soy el primero que sabe apreciar una buena obra de surrealismo, mis circuitos son incapaces de procesar cómo es que llegamos a esto. Genuinamente me pregunto cuánta hierba demoníaca inhalaron y consumieron los autores de estas 4 novelas para llegar a la resolución de que así debía ser la historia de Doom.
Creo que hice bien al dejar esta saga al último, pues la verdad, no tengo idea de cómo finalizar esto después de lo que acabamos de ver. En serio no se me ocurre ninguna reflexión después de esto. Creo que solo les recomendaré que, si quieren una lectura con calidad asegurada, vayan a leer los libros de Might Mad, y tal vez los de Dune 3 si creen que pueden ser lo suyo. En la descripción estará el enlace al blog de Mike, y también un enlace para leer la mayoría de libros que revisamos. Si alguien encuentra Tiscitotus, Purgatorio, de la saga húngara, agradecería que me lo proporcionen para su preservación, pues fue el único que no pude encontrar. Gracias por ver este audiovisual, y ahora los dejaré con un anuncio y la pantalla de despedida. Nos veremos en otro tiempo. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibe un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Si te gusta el contenido de los desafiantes juegos Souls-like, o simplemente tener a alguien para pasar un buen rato, dale una visita al Mago Adastra en la plataforma violeta de mi parte, estoy seguro de que te divertirás con las excentricidades de ese anfibio. Link en la descripción. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.